Buenas a todos, le damos la bienvenida a la Sergio Radio Online con su programa El Diálogo de la Nuez. El día de hoy tocamos el tema la clarificación ideológica, que significa ser izquierda, centro y derecha. Contamos con la presencia del doctor Álvaro Echeverry Uruburu, nuestro docente y catedrático de nuestra universidad. ¿Cómo está el día de hoy, doctor? Muy bien, gracias Miguel por esta invitación y un saludo muy especial para todos los oyentes que escuchan la emisora de la Sergio, que esperamos cumpla su función de difundir las ideas, el pensamiento de la universidad y de los profesores y estudiantes de la misma. Del mismo modo le damos la bienvenida a nuestro amigo estudiante Rafael Porto, de cuarto semestre de nuestra agradable institución. ¿Cómo estás? Apreciado Miguel, pero muy buenos días. Agradecido contigo por esta valiosa invitación al diálogo de la nuez, a este debate de la mañana al lado de un gran maestro como lo es el doctor Álvaro Echeverry, como lo es el doctor Alfredo Pertús, abogado, compañero y amigo de la tertulia. Bienvenidos todos y muy buenos días a todos los oyentes. Estimados oyentes, para contextualizar, la tertulia es un grupo de debate que tenemos dentro de nuestra universidad, exclusivo para Cero Ruleta, donde cualquiera que nos escucha en este momento pueda ser parte. Paso seguido, contamos con la presencia del doctor Alfredo Pertús, quien es egresado de nuestra distinguida universidad y actualmente cursa una especialización dentro de ella. ¿Cómo estás hoy? Muy buenos días, Miguel. Gracias por haberme extendido la invitación y pues un saludo también muy caluroso a todos los amigos sergistas que nos escuchan y pues a la mesa de trabajo y como siempre presto al debate. Excelente. Sean ustedes bienvenidos a este primer programa de debate del Diálogo de la Nuez. Como primer tema tenemos la clarificación ideológica. ¿Qué significa ser izquierda, centro y derecha? Para contextualizar un poco, elegimos este tema por la necesidad que evidenciamos en nuestro país actualmente, en donde ciertos segmentos de la población se dividen entre varias ideologías o varias posturas para poder pronunciarse o representar o sentirse representado o representar a una población. ¿Cómo comenzó esto con la manera de concepto histórico? A mediados de 1700 en Francia existió dentro de la asamblea que se daba en ese momento una discusión en donde los parlamentarios estaban en contra de que el monarca pudiera usar un poder de veto frente a ellos y otros estaban a favor de que el monarca pudiera ejercer ese derecho al veto. ¿Y qué sucedió en ese momento? Pues uno que estaban a favor se colocaron en la forma derecha y los otros estaban en la forma de izquierda y eso es lo que entendemos actualmente como que el contexto de dónde se empezó eso. Pero nos preguntamos ahora, ¿por qué fue una diferenciación horizontal y no vertical? ¿Por qué no hablamos de arriba y abajo? ¿O cómo de esa manera eso se ha trasladado y se ha convertido en una tradición política y ha logrado una evolución de los pueblos que hasta en el tiempo de hoy se han aferrado a dividirse, cementarse o elegir cierto bando para poder sentirse representado o representar? Por eso comenzamos con la pregunta. Doctor Álvaro Echeverry, de manera histórica, cuéntanos un poco qué significa o cómo nació esa evolución desde su plano de lo que usted ha evidenciado. Sí, efectivamente, cuando en Francia se reúnen los Estados Generales, que era un órgano inicialmente medieval y que después de un proceso que no vamos a discutir acá ni hablar de eso porque nos demoramos demasiado, llega a constituirse como asamblea constituyente, es decir, con la finalidad de expedir para Francia una constitución que limite los poderes del rey. Aparecen ya dos sectores muy definidos en la asamblea constituyente. Un sector que considera que la amenaza a los cambios y a las reformas que se van a proponer proviene de sectores monárquicos que quieren mantener los privilegios de la monarquía, que no quieren limitar demasiado los poderes del monarca a través de una constitución. Y un sector, ese sector va a ser después, mucho después, van a ser los famosos girondinos. Es como el sector que después va a ser la derecha en la Revolución Francesa, más adelante.
y un sector que considera que el problema es fundamentalmente la anarquía que se está presentando, es el momento en que existe el gran miedo que se llama toma de tierras por los campesinos, que desalojan a los propietarios, a los terratenientes, a los señores feudales, el gran miedo se llamó. Ese sector entonces considera que es la anarquía el peligro mayor que tiene la revolución. Y ese sector va a hablar un señor Frieres, es un diputado de la Asamblea Constituyente. Dice, yo estoy en la izquierda. Es la primera vez en la historia de Europa que se habla de izquierda. Y la pronuncia este diputado de la Asamblea Constituyente, que está, digamos, en el sector que quiere limitar los poderes del rey, expedir una constitución, y que considera que los sectores monárquicos que siguen defendiendo los poderes del monarca son un obstáculo para los cambios. Después vamos a tener los jacobinos y girondinos ya definidos como tal. Entonces, los girondinos, derecha, quieren una constitución, quieren un gobierno monárquico constitucional al estilo inglés, y punto. Jacobinos quieren, sin duda alguna, una constitución que modifique el absolutismo real, que establezca limitaciones al poder monárquico, etcétera, pero además que hayan ciertos cambios sociales que beneficien a los sectores más pobres y desfavorecidos de la sociedad francesa. La ley agraria, la beneficencia pública, el derecho al trabajo consagrado constitucionalmente, es decir, los aspectos sociales que sean complementarios a simplemente un cambio político institucional. Quiero hacer una claridad. Esa toponimia derecha, izquierda, no sé por qué se haya postulado así, porque la verdad de las cosas es que, digamos, el sector radical de la Asamblea Constituyente se colocó encima, en la parte alta de la Asamblea, y se llamó la montaña. Siempre que en Europa se habla de izquierda, siempre que se habla de revolución, siempre que se habla de cambio, se habla de la montaña. Era la parte de arriba de la Asamblea. Y obviamente en la mitad están los sectores intermedios, indecisos, lo que llamamos hoy el centro. Y en la parte de abajo estaba la llanura. La llanura, ¿quiénes eran? Los sectores, digamos, más conservadores, más tradicionalistas, más de derecha, llamaríamos hoy. Entonces la toponimia esa izquierda y derecha no aparece en la Revolución Francesa en 1789, 1791, la primera constitución de Francia, sino es montaña y llanura, y el centro que eran los sectores, digamos, indecisos. Esa es la claridad que quería hacer. Sí, señor, gracias por esa contextualización introductoria que nos hace establecer por lo menos esa base, ese cimiento para seguir en nuestra socialización, nuestra temática. Doctor Alfredo, frente a lo que nos mencionó el profesor Álvaro Echeverry, ¿usted cómo evalúa o cómo evidencia esa diferenciación entre montaña y el segundo? Y la llanura. Y la llanura. ¿Usted piensa de que eso sería una diferenciación o vertical, horizontal, o cómo se tradució eso tiempo después? Bueno, yo me suscribo totalmente con pues, la disertación histórica que hace el doctor Álvaro. Posteriormente, y es algo que quiero recalcar y que pues es básicamente mi planteamiento y mi posición al respecto, es que la denominación de los extremos del espectro político, que básicamente es izquierda y derecha, no es estática. Y no debe entenderse como tal porque perpetuar la idea de que a la derecha están quienes piensen como pensaron en 1789, pienso que es un concepto reducto. Y esto es finalmente la dificultad conceptual y creo que es la razón de este programa, es que hay un nudo en el cual no se ha delimitado exactamente qué es izquierda y qué es derecha. Entre otras cosas, mucho más avanzado el pensamiento particular mío, en el que creo que hoy en día hay cierta imposibilidad para determinar
con precisión si alguien es de izquierda y derecha. Entonces, mi posición básicamente es que sí, hubo un nacimiento del concepto de izquierda y derecha, y también coincido con la explicación que da el doctor de la montaña y la llanura, pero ese concepto yo quisiese mantenerlo como una noción histórica y no necesariamente como una representación del espectro ideológico actual. Por ahí en los años 70 hubo alguien, Pío Nolan, que hizo un diagrama de Nolan que es muy conocido. Y, Es alemán, sí, es alemán. experto en derecho electoral. Así es. Y hace un diagrama. Y el diagrama de Nolan básicamente lo hace desde dos perspectivas o dos vectores, que son el aspecto político identificándose entre izquierda y derecha, y el aspecto económico entre individualismo y comunitarismo. Es decir, según lo que nos menciona, es que ese concepto histórico de montaña y llanura evolucionó políticamente en los pueblos, como esa tradición cultural se trasladó a lo que significan vectores. No, pues los vectores son las frecuencias desde las cuales se analiza algo, pero sí, evidentemente, como lo expresa el doctor, para aquella época habían dos vectores, no muy claros, porque también coincido en que para el momento lo que era izquierda y derecha no era tan esclarecedor como lo que es montaña y llanura. Pero lo que hace Nolan prácticamente es actualizar esos dos vectores y circunscribirlos al aspecto económico y al aspecto político. No es un test, en mi apreciación, no es un diagrama que refleja con precisión, pero me parece a mí que es una forma de actualización del concepto de izquierda y derecha que es cuando menos interesante. Suscribiéndose a lo que usted nos mencionó, estimado amigo Rafael, podríamos decir de que tajantemente no podría existir alguien totalmente izquierda si está por lo menos la diferenciación entre izquierda y derecha y centro. No, tajantemente nadie se puede suscribir, digamos que ponemos izquierda con tendencia a derecha, centro con tendencia a izquierda. ¿Cómo usted evidencia eso? ¿Cómo estaría viendo ese plano dentro de la contextualización histórica que nos has mencionado? Sí, Miguel, mira, recogiendo un poco lo que mencionó el doctor Echeverry y el doctor Pertús, lo cual es una aseveración puntual de la historia y del origen, a la cual todos estamos de acuerdo. Este tema me parece muy importante porque hoy en día, en Colombia, muchas personas desconocen el origen de la izquierda y la derecha. Inclusive he estado hablando con profesionales del derecho, con personas que tienen un nivel de educación, digamos que superior, y desconocen estos temas. Entonces, en resumen, lo que quiso decir el doctor Echeverry y el doctor Pertús, entonces la derecha se refería a ese conservadurismo, a esa tradición, a mantener esa identidad nacional, a tener unos valores de autoridad, y la izquierda al progreso, a la igualdad jurídica, a la solidaridad, a la reforma. Es decir, los de la derecha querían conservar de una u otra forma el poder, la monarquía, el clero, los conservadores, y la izquierda querían pues mejorar su estilo de vida o sus condiciones de vida porque estaban siendo oprimidos por la monarquía. Yo creo que eso queda completamente claro y no hay que hacer más énfasis en eso. Ahora surge una gran pregunta. ¿Por qué en Colombia, después de tanto tiempo, apenas hasta ahora, desde que tengo uso de razón, se da ese debate de izquierda y derecha? Yo creo que esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué después de un siglo, tanto tiempo, y apenas ahora, 2015, 16, 17, 2018, es que estamos hablando? Porque la izquierda era insignificante. La izquierda era el Partido Comunista que ponía, en el mejor de los casos, 300.000 votos. ¿Sí? Sí. Entonces la izquierda no era un problema. ¿Cuándo surge el problema? Cuando hay una izquierda que teóricamente es Petro, Sí. avanza en una forma considerable, Es entonces ahí sí determinante. comienza a ser un problema izquierda o derecha. Así Pero es. la historia política de este país, la izquierda nunca contó realmente. Sí, nunca ha tenido poder. Yo también suscribo mucho al concepto del doctor Álvaro. Sí es cierto que la izquierda como tal no había tenido, o por lo menos una representación política partidaria más allá del Partido Comunista. Significativa. Significativa. Así es. Se habían, a mala hora, creo que en una situación desafortunada para ellos, haberse
tumultuariamente acumulado ahí en lo que es el Partido Liberal, porque históricamente el Partido Liberal está compuesto en su mayoría por socialdemócratas. Es un partido socialdemócrata, creo que es el concepto en el cual se reúnen ellos. Y desafortunadamente hay muchos actores políticos de izquierda, abiertamente de izquierda, que les tocó entrar a hacer consenso de sus ideas porque no tenían un grupo o un partido político donde acceder al poder, entre otras cosas. Y la vez que lo pudieron haber hecho, como lo hicieron, que fue todo este tema de la UP, pues ya sabemos ¿Qué terminó? en qué terminó, exactamente. Asimismo, es un concepto muy personal. Yo pienso que Colombia es un país eminentemente conservador, tiene una historia, más allá de que el partido pues haya sido representado como debe ser o que sus ideas hayan sido defendidas, es un país no del partido conservador, pero sí conservadurista en sus percepciones. Y es algo que decía el doctor Álvaro Gómez cuando se refería a que en Colombia hay mucho conservatismo y poco partido conservador. ¿Y que era el último liberal que quedaba? Doctores, Sí, frente a lo que nos están comentando, entonces a mí me nace la siguiente pregunta, que es bastante acorde a lo que estamos acá socializando. Entonces, podríamos decir que con ese reflejo de Petro, de adicionar a una izquierda o ser el reflejo de una izquierda, podemos hablar de que existe una identidad en esos movimientos, en esas posturas aquí en el país. O sea, existe una identidad. Aquellas personas que no se consideraban ahora, se consideraban de derecha y ven a Petro como que esa solución de salida, o sea, ¿se consideran que tienen una identidad o no? A ver, miremos las cuestiones en perspectiva. En primer lugar, históricamente, volvamos a la historia, cuando ya surgen partidos claramente definidos en Europa, pues son partidos, llamémoslos del capitalismo, son partidos de la burguesía, son partidos que eligen parlamentarios a través de comités electorales, etc. Y son partidos, llamémoslos, del sistema capitalista. Bueno, hacia mediados del siglo XIX surgen los llamados partidos obreros, que son los partidos que van a ser después llamados de izquierda. Son partidos de base obrera que tienen como finalidad la toma del poder para la clase obrera, que después, en 1870 más o menos, cuando se concede el voto a los obreros, van a cambiar y ya van a pensar que ya no hay que tomarse el poder a través de las armas y de la violencia, sino que van a hacer reformas sociales, que van a ir mejorando la situación de la clase obrera. Son los partidos socialdemócratas. Bien, y demos un salto adelante en la década de los 60, 70, en Europa, cuando se ha logrado en general estados de bienestar en los cuales han contribuido los socialdemócratas, pero también los partidos del sistema, los partidos conservadores, los partidos capitalistas, como quieran llamarse, partidos de la burguesía, que han continuado con las reformas. Cuando uno mira las reformas del Partido Laborista en Inglaterra, ¿sí?, la nacionalización del carbón, del acero, la nacionalización del Banco de Inglaterra, y llegan los conservadores a continuación, siguen con las reformas. Lo mismo ocurre en los países escandinavos, lo mismo ocurre en Francia, etc. Llegamos a la década de los 70, se ha conseguido un bienestar social general. Entonces, izquierda, derecha, ¿tiene algún sentido? No. Comienzan otros problemas distintos. Y que la igualdad de la mujer, que el problema de la educación para la juventud, en los cuales no hay diferencias ya entre los partidos políticos. No hay diferencias. Socialdemócratas y partidos del sistema prácticamente proponen lo mismo. La lucha política en Europa en un momento determinado se transó en igualdad de condiciones para un partido y para otro. ¿Qué ha cambiado? Han cambiado los nuevos fenómenos que han ocurrido en Europa. La migración, ¿sí?, el antisemitismo que siempre ha vivido Europa, siempre ha sido antisemita, los franceses, y en Alemania y en Austria. Freud, que era de origen judío, decía que quería irse de Viena, donde tenía su consultorio, donde hizo sus primeras investigaciones. No aguantaba el antisemitismo de la ciudad. Siempre los judíos fueron perseguidos y fueron acosados. El antisemitismo de Le Pen, del Partido Nacional Francés, es un nuevo problema. Ya no es el problema de la igualdad, ya no es el problema de las reivindicaciones sociales, sino otros problemas distintos, que es lo que están diferenciando ahora la política en Francia.
Entonces uno podría decir, bueno, cuénteme en concreto qué es la izquierda. La izquierda en Europa no existe. ¿Por qué? Porque ya hay un estado de bienestar y entonces eso que diferenciaba unos partidos de otros, que eran reivindicaciones sociales, que era la seguridad social, que era la educación universal gratuita para todos, que eran mejores sistemas de transporte, un mejor hábitat habitacional, vivienda para los sectores más necesitados. Todo eso se solucionó en Francia, en Inglaterra, en Entonces, Alemania. doctor, Entonces sí, ya no hay eso. Entonces volvamos a América Latina. a Colombia. ¿Qué se llama izquierda en América Latina? En América Latina la izquierda es variopinta también. Entonces se encuentra izquierda peronista, el APRA en el Perú, el Getúlio Vargas en Brasil, en Colombia la ANAPO, el Partido Comunista. Aquí ha habido también un partido socialista hace muchos años que lo dirigía un gran intelectual, uno de los grandes intelectuales que ha tenido Colombia, Antonio García. Después aparece la UP como izquierda, en fin. Pero si uno mira todos estos fenómenos de partidos que han surgido y que se dicen de izquierda, va a haber grandes diferencias, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son los elementos comunes que nos permitan a nosotros decir la izquierda es esto en concreto? Estos son sus elementos. Como uno puede decir, estos son los elementos de la derecha. ¿Cómo va a decir uno que hay derecha, que el Partido Conservador inglés es derecha si también auspició reformas sociales? Apoyó las reformas sociales Es más, el Partido Conservador las había propuesto antes que los laboristas. Entonces uno dice, bueno, pero cuénteme, ¿qué diferencia hay entre entonces de izquierda y derecha? ¿Sí? En Colombia, por supuesto, se ha planteado un tema nuevo, como tú decías, por la sencilla razón de la aparición entonces del grupo de Petro, de la Colombia Humana, donde hay una confrontación, digamos, clara entre unas políticas que se pueden tildar de izquierda, algunas, otras no. El tema ambiental que maneja Petro, ¿es de izquierda? ¿Es de izquierda? La izquierda se ha ocupado muy tangencialmente de los temas en Europa, de los temas ambientales. ¿Quién maneja el tema ambiental en Europa? Los partidos verdes, que no son propiamente partidos de izquierda. Funcionan como izquierda. En las alianzas, pues las alianzas son entre verdes y los partidos de izquierda, socialdemócratas. Pero el tema ambiental es un tema secundario para los partidos que se llamaron de izquierda, por ejemplo. ¿Sí? Otros temas. Uno dice, bueno, el tema del impuesto a la propiedad rural, el impuesto predial a la propiedad rural. ¿Quién propuso eso en Colombia? Un hombre de derecha, Hernán Echavarría Olózoga, el dueño de Corona, el dueño de Home Center. Él propuso eso. Lo mismo que está proponiendo Petro. Entonces uno dice, cuénteme, si eso es de izquierda, entonces el señor Echavarría Olózoga, sí, era de izquierda. Entonces fíjense usted que la cosa no es fácil. Comenzar a decir, este señor es de izquierda, cuénteme cuáles son los temas de izquierda que hoy dividen al mundo. Hoy dividen al mundo. Imagínese usted, la izquierda defendió siempre el proteccionismo para favorecer la industria interna, la industria nacional frente a la competencia de las multinacionales. Eso era una política de izquierda. Protejamos la industria nacional. Y resulta que hoy, ¿quién defiende el libre comercio, el libre mercado? El Partido Comunista Chino, ¿sí? Que supuestamente es un partido todavía de izquierda, que ha abierto el capitalismo en China como nunca jamás ha existido, un capitalismo expansivo, pero sigue siendo un partido comunista, se proclaman partido comunista, ¿sí? Ha llegado el momento de resolver las preguntas que tenemos los que estamos dialogando en este momento, en el diálogo de la nuez. Por eso vamos a pasar a nuestra sesión, el momento del debate. En este espacio vamos a tener oportunidad de lo que estamos acá dentro de nuestro diálogo de la nuez, le hagan una pregunta al participante de su elección y ese participante va a tener un tiempo estimado de respuesta. También se podría adicionar un poco de contrarréplica. Entonces vamos a tener preguntas, réplica y contrarréplica para así incentivar nuestro debate y poder profundizar nuestro tema. Empezamos con
compañero Rafael Porto. ¿Qué pregunta quisiera hacer usted? Bueno, haciendo un pequeño resumen de lo dicho en estos últimos minutos por el doctor Echeverry, por el doctor Pertús, tengo una lectura de lo que hemos hablado en el día de hoy. Podríamos decir, doctor Echeverry, doctor Pertús, entonces que la izquierda y derecha es un tema, primero, anacrónico. Segundo, es un tema netamente locativo, espacial, es decir, en cómo se ubicaron en la Revolución Francesa. Es decir, No, y después. y después, Los unos a la partidos, derecha, sí, claro. un tema locativo, un tema espacial. Es decir, si hubiese sido al revés, entonces Sí, las cosas se hubiesen desarrollado de otra manera, pero es un tema locativo y espacial. Entonces es anacrónico y locativo. ¿Qué opina, doctor Pertús? yo pienso que es importante también con las presiones históricas que hace el doctor Echeverry. Yo pienso que el hecho de haber reivindicado un debate que en Europa está proscrito se dio en buena medida porque el panorama político actual lo sugería. Y a pesar de que en Europa se ha superado todos estos debates, existen. No podemos decir que no. Sí, existe una percepción de la sociedad, del Estado, que difiere del otro, pero con diferencias o grandes consensos. Pero en el caso colombiano tenemos dos opciones, hablando del contexto electoral político, diametralmente opuestas. Una en favor pues de una preponderancia de la iniciativa privada. Se podría pensar que incluso a pesar de programas sociales, y otra idea un poco más, no quisiera llamarla agresiva, sino más radical o más progresista, en la que se reivindican el tema social, la justicia social, se podría decir que incluso por encima de la iniciativa privada. Entonces, básicamente ese contexto sugirió, y entre otras cosas, si usted le pregunta a alguno de los candidatos si se identifica en la izquierda o la derecha, ninguno va a responder. Si usted le pregunta al candidato que todo el mundo ufana y que entre otras cosas, que la gente dice que es de derecha, nunca irá a decir, mire, yo soy de derecha. Y creo que si le pregunta al del otro extremo, que sea de izquierda, tampoco va a responder. El debate ha sido reivindicado por los medios de comunicación y se han aprovechado y, entre otras cosas, han caricaturizado y pauperizado el debate. Yo pienso que la identificación ideológica para este caso, para el contexto nacional, ha estado totalmente desfigurada. No tiene ningún tipo de rigor académico, ni conceptual, ni de ningún orden. Y eso sumado a lo catastrófico que ha sido este proceso, porque pienso que ha fraccionado mucho más de lo que ha unido nuestro país, nos ha metido en un embeleco que ni la sociedad y que veo que incluso los candidatos entienden muy bien. Entonces creamos un problema, o la sociedad organizada en opinión pública creó un problema que en Europa se resolvió a través de consensos y que creo que particularmente en Colombia Doctor, no estamos dispuestos entonces a hacer sería esos consensos. estigmatización o diferenciación. Ridiculización. Yo pienso que ha sido pues querernos imponer que hay dos facciones. Incluso miren cómo los medios de comunicación presentan a los candidatos, el candidato de centro derecha y el candidato de centro izquierda. Incluso una matización de eso de centro derecha y centro izquierda yo no lo entiendo muy bien, o por lo menos conceptualmente que alguien explique qué es ser centro derecha y ser centro izquierda. No, dentro de la izquierda hay unas manifestaciones, dentro de la derecha también hay otras, y eso también es importante. Dentro de la izquierda están los socialdemócratas, están de pronto los más radicales. Incluso hay una facción de lo que se puede llamar izquierda que es anarquista, que cree en deshacer el Estado a partir de que se creen comunidades colectivas en las cuales la propiedad sea de esta misma naturaleza y se pueda subsistir. Y del otro extremo lo digo entre comillas, están pues los demócratas cristianos, claramente una influencia alemana, y nuestro Partido Conservador corresponde a esa tradición alemana o esa figura alemana del Partido Conservador, pero no necesariamente la derecha, y esto también es un elemento que en principio parecía diferenciador, no necesariamente la derecha debe ser enfocada en el tema religioso o circunscrita a la religión, sí a la tradición, pero no necesariamente al aspecto religioso. Y termino diciendo que en la derecha incluso también existe un movimiento anarquista. Entonces, no sé si tal vez la situación es circular
o este debate... Los extremos se encuentran. Exacto, los extremos se encuentran, así es. Pero entonces no sé bien este intríngulis que ha formado la opinión pública, no sé cómo pretende resolverlo. Y creo que más que unirnos nos está deshaciendo. Doctor, yo me tomo esta atribución para hacer la pregunta. Entonces, esa materialización de esa variedad de tendencias que se han manifestado, que usted no menciona, que pronto puede ser algunas ridículas, podríamos verlas como que esa ejemplificación o esa bandera de que tome todas esas tendencias políticas que están naciendo. Digamos de que si observamos que que Colombia era bipartidista, pasa ahora a un multinivel, multipartidismo. Multipartidos. Entonces, esa es mi pregunta. O sea, esa variedad de tendencias no recogería como un multipartidismo. Mire, yo siempre pongo de ejemplo de Estados Unidos porque me parece el sistema estadounidense, el sistema electoral no me gusta tanto, pero por el sistema de partidos sí. Y mire, no porque tengamos más partidos, tenemos más participación democrática. Bobbio decía que precisamente lo más nocivo para la democracia era el exceso de democracia. Terminaba pues socavando todos los principios democráticos del Estado. Y mire, en el Partido Republicano cohabitan demócratas cristianos, anarcocapitalistas, conservaduristas, liberales económicos, liberales políticos, ateos, agnósticos. Hay cualquier variedad de personas o de pensamientos comulgan ahí. Igual en el Partido Demócrata. En el Partido Demócrata hay un excelentísimo personaje que, entre otras cosas, fue derrotado en mala hora por Hillary, que es Bernie Sanders, que es uno de los intelectuales de la política americana y que hay que leer y son ideas que hay que considerar y meditar. Y comulga o está en el mismo partido de un señor como Barack Obama, que tiene todas unas diferencias ideológicas, pero cohabitan. O sea, el sentimiento del partido es plural, verdaderamente hay plural. partidos, digamos, hay partidos. Sí, hay partidos, y partidos Hay fuertes. partidos. Pero son Correcto. plurales al interior. Al interior, así es. No solamente la pluralidad en el Rafa, espectro así político, es. sino al interior de cada Así partido. es. Muy interesante lo que nos dice el doctor Pertús, Miguel. Entonces, surge otro gran interrogante y quiero que el doctor Echeverry nos ilumine con su sabiduría. A ver, doctor, usted, que fue protagonista presencial y que escribió la historia en 1991 con la Constituyente de 1991, puesto que usted fue constituyente, hizo parte de ese gran proceso de la historia reciente de Colombia. Hay un término que venimos escuchando hace muchísimos años, por lo menos unos 20 años, que es la polarización. Y está cada vez el país más polarizado. Ahora bien, partiendo de esa premisa, ¿cree usted que antes de 1991, cuando existían en Colombia únicamente dos partidos, liberal y conservador, había menos polarización, menos división que hoy en día? No, miremoslo históricamente también. Digamos que la polarización en Colombia no es un fenómeno nuevo. Polarización existió en el siglo XIX entre el Partido Conservador de Mariano Ospina Rodríguez y los radicales de Murillo Toro. Eso es una polarización Sí. clara, abierta, que incluso llevó a guerras civiles, etc. A partir de las reformas de Alfonso López Pumarejo, la famosa Revolución en Marcha, las grandes reformas sociales, se produce otra gran polarización. El Partido Conservador en contra de esas reformas, para dirigentes del Partido Conservador, esas reformas eran el comunismo, ¿sí? Simplemente la reforma de la propiedad privada con función social, la reforma de la educación universal pública en las universidades como la nacional, los derechos sindicales, los derechos de asociación sindical, la negociación colectiva, todo eso era comunismo. Y ahí hubo polarización, y grande, ¿sí? Incluso la violencia comenzó ahí. La violencia de la década de los 50, ¿no?, nació de la oposición de un sector conservador contra las reformas liberales del gobierno de López. Ahora me acordaba un poco para decir que sería una persona de centro izquierda, entonces, y aquí sería un poco un chiste, ¿no?
una persona de centro izquierda sería como el doctor López Pumarejo, no porque haya hecho reformas sociales importantes y trascendentales, sino porque el doctor López Pumarejo tomaba whisky con los dirigentes del Partido Comunista en el Palacio San Carlos, ¿no? Esa era una persona de centro izquierda. Bien, y ahí hubo una polarización grande que nos llevó a una violencia, 400.000 muertos, ni más ni menos. Entonces no es nuevo esto de la polarización. Y digamos que esta polarización que tenemos ahora, ¿no? Pues ha surgido realmente de muchos factores, entre ellos una situación que se vivió con el gobierno de Álvaro Uribe en torno a cómo manejó el tema del orden público. Ahí surgen unas diferencias grandes, una diferenciación muy grande de muchos sectores con respecto a cómo manejó el poder político, es decir, el hecho de que se tuvieron elementos de autoritarismo muy graves, espionaje a la Corte Suprema, espionaje a la oposición, los falsos positivos para lograr una pacificación en el país. Es decir, hay una serie, y ahí comienza la polarización. Indudablemente la polarización es una polarización a favor de Uribe o en contra de Uribe. Y por la mitad de esta polarización entró Petro, ¿no? Petro entró por la mitad. Entonces Petro participa un poco de toda esta crítica al uribismo, al gobierno uribista, pero además introduce unos elementos nuevos, unos elementos que no tenía en este momento el país, y es unas reformas estructurales. Si uno mira las propuestas de los candidatos, de todos los candidatos, uno ve que son propuestas puntuales. ¿Cómo vamos a manejar el problema de la juventud? ¿Cómo vamos a manejar el problema del empleo? ¿Cómo vamos a manejar el problema de la participación de la mujer? O sea, todas son reformas puntuales. El único que plantea unas reformas estructurales, gústenos o no, discutibles o no, difíciles de aplicar o no, a largo plazo o no, en fin, el único que plantea unas reformas estructurales es Petro. Entonces, ya la polarización adquiere ya no un problema anti-Uribe o pro-Uribe, sino un problema ideológico que, como decía muy bien el doctor Pertús, la prensa ha aprovechado para decir, esta es la izquierda, esta es la derecha, ¿cierto? Sí. Claro, sí, doctor. Mencioné la palabra polarización y sí, sabemos que no es nuevo, porque es que los medios de comunicación son los que han utilizado o han puesto de moda este término nuevamente, polarización. Entonces se ve mucho en las redes y en todos los medios el término. Sí. Pues sabemos que el país desde siempre ha estado dividido y hemos tenido pues ese chip de violencia en nuestro espíritu, porque el colombiano por naturaleza se puede decir que es violento. Le quisiera aclarar también una cosa al doctor Pertús con el afecto y el cariño que le tengo, y es realmente el Partido Conservador en Colombia no tiene la influencia de la democracia cristiana alemana. El Partido Conservador colombiano nunca quiso asumir seriamente la doctrina social de la Iglesia. Bueno. La doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Que habla de la cogestión, que habla del trabajo justo, que habla del salario justo, que habla de toda una serie de reformas importantes, los subsidios familiares, etcétera. El Partido Conservador no ha asumido esa doctrina social de la Iglesia, no la ha asumido. La democracia cristiana tuvo mucha influencia, por ejemplo, en la democracia cristiana chilena. Tuvo mucha influencia, por ejemplo, en el COPEI venezolano, ¿sí? Que indudablemente fueron partidos que asumieron la doctrina social de la Iglesia y trataron de realizar las reformas a la luz de las doctrinas de la Iglesia Católica. El Partido Conservador no, el Partido Conservador fue refractario totalmente a la doctrina social. Dice que sí, que la adopta y que tal, pero en la práctica nunca. ¿Cuándo ha hablado el Partido Conservador de la cogestión de las empresas? Nunca, jamás, como una solución al proceso de negociación entre empresarios y trabajadores. Nunca ha defendido eso, jamás lo ha defendido, en ninguna instancia. Bueno, estimado, quisiera saludar con un fuerte abrazo y un cordial saludo a nuestra operadora Andrea Ángel y darle las gracias por cómo nos está aquí manejando y interviniendo con nosotros. Y tenemos que darle gracias también a nuestro director Eduardo Marín de la serie Radio Online por este espacio que nos ha brindado. Donde se encuentre nuestro director, le queremos extender nuestro abrazo y nuestro cariño. Quisiera tomar la introducción para sumar un tema más que es necesario que toquemos.
y es el del populismo. Quisiera que hablemos un poco del populismo en el sentido de que, con esta pregunta abierta, ¿es el populismo, o sea, esa manifestación entre izquierda y derecha, como lo toman esos candidatos, esa tendencia a hablar de sus propuestas y sus programas, podría entenderse como populismo o el populismo es otro sentido? ¿Qué sería eso? Bueno, Miguel, bueno, refiriéndome a la última acotación del doctor, sí, es cierto que en la praxis el Partido Conservador no ha llevado a cabo o no ha asumido con cierta responsabilidad la doctrina social de la Iglesia, pero por lo menos en sus estatutos, en todo su tema de su estructura ideológica está por lo menos formalmente. Si se quiere materialmente, pues no se ha llevado a cabo. Pero en política no se juzga por lo que se dice, sino por lo que se hace. Sí, exactamente, pero entre otras cosas, lo que pienso es que ha sido una influencia ideológica, es decir, de donde pues se podría tomar pues la ascendencia del Partido Conservador Colombiano. Creo que tiene mucha influencia en la democracia cristiana, y así lo dicen sus estatutos, más allá de que no sea así. Y bueno, con respecto al populismo, pasa algo que es extraño. El populismo sí es un concepto importante para todos esos estudiosos de la ciencia política, la teoría política y la filosofía política. Sí se tiene en cuenta. O sea, sí es una cuestión que está sucediendo. Y particularmente hay unos think tank típicamente liberales, porque también debemos pues, ser sinceros, a sincerarme en esto. El término populismo, a pesar de que se pregona desde la derecha o desde la izquierda, fue un término incluido típicamente por liberales en mi concepto latinoamericanos. Creo que es un triunfo conceptual latinoamericano. Por ahí hay una escritora, Gloria Álvarez, que en una conferencia es la que dice y la que empieza a hablar de populismo. Después viene Vargas Llosa y escribe un texto que se llama El estallido del populismo, en el que empieza pues, a construir conceptualmente ese populismo. En realidad, creo que una construcción exacta tan prematura, porque es un tema prematuro el de los populismos, y pasa algo con el populismo. El populismo es un concepto nuevo que recoge aparentes actuaciones del pasado, porque dentro del populismo incluyen a Perón, dentro del populismo también incluyen en contexto pues distinto el doctor Laureano. Eso para decir que es un concepto nuevo con el que se critican costumbres viejas y que actualmente está vigente. ¿Cómo entiendo el populismo? A partir pues, de lo que sobre este tema en cierta literatura he escarbado. Hombre, es la proliferación de propuestas que no tienen un sustento. Es decir, en materia económica, que es donde más se ve el populismo, es la proliferación o la manifestación de ciertas propuestas que exacerban pasionalmente al lector, pero que se tiene conciencia de que económicamente no son viables. Eso se critica desde la derecha y desde la izquierda. Doctor Álvaro. Sí, yo creo que ahí diferimos bastante con el doctor Pertus. La verdad de las cosas, como él muy bien lo señala, el término populismo es un término acuñado por la ciencia política latinoamericana y no por los autores que él menciona, Uribe, Cardoso, Teotonio dos Santos, Gurdner-Frank, que trabajaron ese tema hace muchos años. Y la determinación del populismo para ellos es obvio, viene con el APRA peruano, Getúlio Vargas en Brasil, en alguna medida López Pumarejo en Colombia y el peronismo. La característica del populismo es muy clara. Primero, se trata de un líder carismático que maneja a discreción a un partido que normalmente él ha fundado, el caso de Perón, el caso de APRA, el caso de Getúlio Vargas, etc. El caso de López es distinto porque él maneja un partido que es el liberal, que viene atrás, no lo funda él, pero le da una orientación muy importante, social. Primera cuestión. Segunda cuestión, el populismo se apoya en las clases medias emergentes. Es el momento de la industrialización de América Latina, es el momento de la urbanización y con ello nacen las clases medias. Los partidos populistas se apoyan en las clases medias. Con un discurso
que normalmente reivindica a las clases populares, la clase indígena, campesina en el Perú, o los obreros descamisados de Perón, o los obreros brasileños, o los obreros colombianos que reivindica López, participando inclusive en los congresos sindicales como presidente de la República, un presidente participando en una convención sindical. Bien, y el tercer aspecto es el manejo presupuestal. El manejo presupuestal del populismo es un manejo hasta cierto punto excesivamente desorganizado. El gasto público es excesivo. Las políticas sociales pues obviamente cubren unos gastos enormes en temas de educación, en temas de vivienda, en temas de salud pública. Entonces, el presupuesto se maneja en una forma bastante alegre, llamémoslo así, que después va a traer unas consecuencias muy complicadas, por ejemplo, en el caso argentino, en el caso de Brasil, etcétera, porque el manejo presupuestal es un manejo excesivamente generoso para asumir esas obligaciones. Eso es el populismo en América Latina. Entonces, ahora llaman populismo, ¿no?, cualquier reivindicación social. Entonces, el político o el partido político que reivindica tierra para los campesinos, mayor igualdad social en términos de acceso al seguro social, a la beneficencia pública, la mejora en las condiciones laborales, un aumento salarial, cualquier cosa que reivindique derechos sociales, económicos de la gente, eso es populismo. Eso es populismo. Eso no es populismo porque el populismo fue un movimiento político y un manejo gubernamental determinado que ocurrió en América Latina. Otra cosa es el populismo en Europa. Uno podría decir que el populismo es algo así como el manejo demagógico de la política. Es eso. Entonces, ¿qué le decimos a los norteamericanos que han perdido su empleo como consecuencia de que las empresas se han trasladado a China? Que primero América. Vamos a volver a traer la economía a América y esas empresas tienen que... Trump. ¿Qué le decimos a buena parte del pueblo francés? No más emigración. Eso nos quita los empleos. Eso nos quita los servicios sociales que son primero para los franceses. Es decir, el populismo le dice a un sector muy grande de la población aquello que la gente quiere oír. Ese es el populismo en Europa. Es decir, para decirle una sola palabra, repito, el populismo es demagogia. El populismo es demagogia. Pero no abusemos del concepto, porque cada que se habla de una propuesta de tipo social, en favor de los más necesitados, de las clases más desfavorecidas, entonces eso ya es populismo. No, miremos si esa propuesta en favor de las clases populares es o no viable, tiene sustento presupuestal, no afecta el manejo fiscal del Estado, que ese es el gran problema del populismo latinoamericano, que se llevó de calle cualquier criterio fiscal en el manejo del presupuesto. Miremos si esas propuestas son viables o no. Pero no llamemos populismo a todo lo que signifique reivindicación social. Eso me parece a mí una de las cosas más peligrosas en las que hemos llegado y en las que obviamente comienza la polarización. Entonces, si yo defiendo, con esto termino, defiendo que en el Acuerdo de La Habana se habló de que íbamos a favorecer a las clases campesinas, que se iba a hacer un censo campesino, que se iba a buscar inversión social en el campo, en 16 zonas afectadas por la violencia. ¿Eso es populismo? ¿Eso es populismo? Pregunto yo. Decir, por ejemplo, que no puede seguir existiendo este trabajo precario al cual le han sometido al 80% de los colombianos con unas cooperativas donde la vinculan a la gente, a las empresas sin prestaciones sociales, sin ningún tipo de condiciones laborales dignas. Decir que acabar con la precarización del trabajo es populismo, cuando lo que estamos defendiendo es que la gente tenga un trabajo digno, ¿no? Y en condiciones humanas. ¿Eso es populismo? Entonces, el abuso del término es lo que está
además contribuyendo, claro, a crear la polarización. Bueno, doctores, gracias por su sabiduría, doctor Álvaro, y nos ha dejado unas grandes incógnitas. Para concluir brevemente, doctor Rafa y doctor Alfredo, su intervención, háganos lo breve posible para poder contextualizar mejor. Sí, claro, bueno, no, cerrando también ahí con el comentario del doctor Álvaro, sí, es cierto que conceptualmente puede encontrar precedentes el concepto contemporáneo de populismo, pero la forma de populismo contemporáneo tal cual y como se critica desde ahora, pues tiene una influencia notablemente en los autores que cité. Y usted mencionaba la legitimidad carismática, y eso es de Weber. Weber debe haberlo escrito en el 54, por ahí, si no estoy mal. Los tres tipos de legitimidad. No, Weber es del año 1920. No, exactamente, pero Sí. ¿muere en qué año? No, Weber muere antes del ascenso de Hitler al poder, por ahí en el 26, 27, 28. Exactamente, bueno, el concepto, y creo que también coincido con usted en que el concepto base o el sustrato del populismo inicia con la legitimidad carismática de Weber, pero la actualidad tiene otras connotaciones o tiene otras características que sí, que han sido definidos paulatinamente, pero que creo que han sido recogidos para el concepto latinoamericano por ciertos autores. Y contemporáneamente, quienes más hablan de populismo, pues son estos. Pero equivocadamente, porque hablan de una cosa que no es el populismo. No, pero Sí. bueno, lo que tendríamos que decir y también incluso coincide mucho con lo que usted habla, pero obviamente están predispuestos desde una perspectiva eminentemente liberal, que no solamente es desde la que se puede criticar el populismo. El populismo, como usted bien lo ha dicho, es practicable desde la izquierda y de derecha, y también coincido con usted en que es una forma demagógica del manejo del Estado, incluso de antes del Estado, porque el populismo no solo es practicable desde el Estado, sino anterior a él, desde las propuestas, que es el caso particular colombiano. Decir que hemos tenido estados populistas o gobiernos populistas, no creo. O por lo menos, a menos Colombia es una excepción, nunca tuvo populismo. exactamente, pero Nunca. hoy desde las propuestas, si analizamos los soportes fiscales y económicos de muchas de las propuestas, o de cualquier otro orden, creo que sí se está incurriendo en varios, o está configurando el fenómeno del populismo en varias de las propuestas. Así es, doctor Pertus, así es. Bueno, no, en resumen o en conclusión del debate de hoy, Miguel, el cual ha sido muy, muy productivo, muy provechoso, podríamos llegar a la siguiente conclusión. No es malo, no es pecado, digámoslo así, ser de izquierda o ser de derecha. El pecado son los excesos. Cuando la izquierda raya en el populismo o la derecha raya en el populismo, cuando la izquierda se vuelve autoritaria O incentivan la polarización. o incentiva la polarización, o cuando la derecha, pues, lo que ocurrió en Alemania con Hitler, eso es lo negativo del ser de izquierda o ser de derecha. Ahora en Colombia hay un espacio al cual el candidato Petro lo ha aprovechado, lo que usted decía ahorita, doctor Echeverry, y se metió, y por eso es la fuerza que ha tomado el candidato Petro, que tiene sin lugar a dudas unas propuestas populistas, porque si bien son interesantes, pero dicen los analistas políticos que fiscalmente pues no son realizables, al igual que otros candidatos. Entonces hay que invitar a la gente a votar conscientemente, sin las pasiones, con la razón y estudiando cada una de las propuestas. Yo creo que esta es la conclusión a la cual podemos llegar en el día de hoy. Sí, y a mí me gustaría adicionar algo, y es que básicamente se puede ser de izquierda, se puede ser derecha, se puede ser conservador, se puede ser socialdemócrata, se puede ser anarquista. Lo que hay que tener es criterio para hacerlo. Y el criterio es una invitación a estudiar y analizar los problemas más allá del fanatismo, incluso de las presiones, sino con mucha libertad. Y de eso se trata la política. Bueno, gracias a todos los presentes en este momento en el diálogo de la nuez. Sin duda no hemos brincado la connotación, lo que significa ser izquierda, centro y derecha, en el sentido de un recuento histórico hasta un aterrizaje en cuanto a la polarización, luego trasladado al populismo, y encontrado ese contexto, esos tres temas, en el sentido de una integración que nos permiten profundizar en aras de el plano político que estamos viviendo actualmente. Le damos gracias a ustedes por su asistencia, por su tiempo, por su espacio. De verdad estamos muy agradecidos desde la Sergio Radio Online con nuestro programa El Diálogo de la Nuez
porque hemos cultivado pensamiento y hemos construido criterios. Le damos gracias a nuestro director Eduardo Marín, sumado a nuestra operadora Andrea Ángel, que nos ha brindado las puertas para este espacio tan agradable. Este ha sido su programa El Diálogo de la Nuez, y esperamos que nos sigan sintonizando en la Serios Radio Online en nuestro horario matutino. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima vez. Un abrazo fuerte. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel.